Se hicieron planteamientos y propuestas didácticas en estas investigaciones y bueno, el objetivo de este manual es contribuir a la formación de traductores que actúan en ámbitos especializados, analizar problemas específicos, proponer soluciones terminológicas, teorías, metodologías, etcétera, etcétera. La profesora Marisela es profesora del Departamento de Lingüística Aplicada en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 1981. En año 2004 obtuvo el grado de doctora en Lingüística Aplicada por el Instituto Universitari de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. También realizó estudios de maestría en el Instituto de Estudios de Linguagem de la Universidad Estadual de Campinas, de São Paulo, Brasil, y ha realizado estancias de investigación en la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca y con el Grupo de Investigación de Lexicografía y Aprendizaje en Pompeu Fabra, en Barcelona. Daniel Rodríguez, por su parte, también es profesor del Centro de Lenguas Extranjeras en la UNAM. Tiene la licenciatura en Lenguas Modernas por la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y maestría en Lingüística Aplicada, por parte de la UNAM. Actualmente es doctorante en Lingüística y se encuentra realizando una investigación acerca de la escritura académica en el análisis del discurso. Recordarles nada más, por último, que las charlas a partir del próximo mes serán el tercer miércoles de cada mes, excepto en septiembre, que se recorre una semana porque cae justo en el día del grito. Pero bueno, las demás charlas que tendremos serán el tercer miércoles de cada mes. Más tarde les daremos un recordatorio del calendario más completo. Y bueno, los dejamos con nuestros ponentes. Un aplauso, por favor. Bueno, entonces, no sé si ya está. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer esta oportunidad de presentar el manual al Círculo de Traductores y la presencia de ustedes para compartir esta experiencia. Nosotros titulamos este manual así, Manual de Traducción de Textos Especializados, Nuevos Enfoques, Nuevas Metodologías. Siempre el colocar nuevas nos pone en reto con lo que surge, pero de cualquier manera yo considero que las propuestas en el área didáctica de la traducción siguen siendo novedosas y bueno, en este sentido seguimos. Bueno, ¿quiénes son los autores de este manual? Durante bastante tiempo, muchos años, más o menos unos 10, 15 años, yo veía con colegas que siempre en sus trabajos de investigación de doctorado señalaban esta investigación dio tal resultado y sería muy interesante que constituyera un curso de tal tipo, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no lo desarrolló? Y bueno, y después un poco trabajando en la UNAM con el tema de la enseñanza de la terminología y la cuestión de la traducción especializada, empezamos a ver que había mucha necesidad, mucho interés en formarse en el área y no era tan, o sea, la UNAM, por ejemplo, en nuestro caso no hay una facultad de traducción. Los traductores se forman en la Facultad de Letras, el propio CELE realiza muchas tareas de traducción, pero son profesores de lengua, la mayoría. Entonces, bueno, un poco viendo este contexto, fue una idea que surgió de reunir aquellas experiencias de investigación en el desarrollo de una propuesta muy puntual, bueno, que se convirtiera en lo que es un manual, con ese carácter didáctico, ¿no? De acercar al lector, al usuario, a través de propuestas, de métodos, de ejercicios y darle la retroalimentación, bueno, en la idea ortodoxa del manual. Convoqué a mis colegas y a colegas mexicanos que trabajan en traducción. Y entonces ellos dijeron, sí, nos parece muy interesante, vamos a redactar un capítulo para ese libro con la propuesta de cada quien. Entonces, atrás de cada capítulo hay una experiencia de traducción de muchos años y también una experiencia en el área de investigación de doctorados
que fueron tratando temas puntuales como el tema de las siglas, el tema de la variación, ¿no? La cuestión de las tecnologías, el uso de la cuestión del inglés hacia el español, los sintagmas, el propio Daniel, ¿no? En el área, especializándose en el área de la sistémico-funcional de Halliday, ¿no? De la propuesta para tratar los textos especializados. Y bueno, yo trabajo más con el tema del conocimiento especializado, desde esa visión más cognitiva, pero también anclada en el área de la terminología. O sea, la cuestión de identificar estas unidades, estos núcleos de conocimiento dentro de un campo específico. Y bueno, un poco por ahí va la historia. Bueno, entonces estos autores con el tiempo están actuando como investigadores, profesores en diferentes universidades. Están varios de ellos en Colombia, en la Universidad Autónoma de Manizales o en la Universidad de Antioquia. Otra persona está en la Universidad de Mérida, en Venezuela. También, bueno, de aquí había algunas personas haciendo estancias en Noruega, trabajando con tecnología, sobre todo con Corpus. Y otra colega que trabaja en la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Que ella trabaja en una propuesta de la retórica, que es una propuesta más para el análisis de la estructura de resúmenes de textos especializados. Entonces, un poco esta es nuestra historia. Bueno, ¿a quién destinamos esta obra? Nosotros pensamos en un lector, bueno, que podría ser un traductor en activo, un profesor del área de traducción, estudiantes de traducción o personas que están interesadas en la traducción. Estas personas que pueden estar interesadas en la traducción muchas veces ya son traductores autónomos. En otras ocasiones se interesan un poco más para el área del aprendizaje de conocimiento dentro de determinadas carreras. Y bueno, entonces es un poco como un manual, te ofrece una teoría, te presenta un método para trabajarla y bueno, te propone ejercicios para alcanzar estos propósitos y poder de alguna forma hacer que el aprendizaje se vuelva significativo, ¿no? Entonces, realmente el manual puede utilizarse en varias situaciones, pero principalmente para nosotros es la idea de formar en el área de conocimiento especializado, dentro de estas vertientes teóricas, centrándose en varios de los trabajos en estas unidades léxicas, conceptuales que caracterizan el conocimiento especializado. Bueno, entonces esto ya se los comenté. Bueno, aquí verían un poco las propuestas teóricas que están dentro de este trabajo, que sería la terminología un poco con ese adjetivo de didáctica, porque, digamos, realmente la manera de mirar a la terminología es con la idea de enseñarla y de que se vuelva en un objeto de estudio, ¿no? Para alguien. La estructura retórica, que es la que trabaja Iria Dacuña, es una propuesta bastante interesante que maneja un software muy específico para analizar lo que serían áreas con alta densidad terminológica, como serían los resúmenes o la parte final de las conclusiones. Entonces, esta es un análisis que creo que Daniel también, no, ahorita no te vas a referir, ¿verdad? Pero que estás utilizando para tu doctorado también. Bueno, la lingüística sistémico-funcional, Daniel va a hablar más ampliamente de esta propuesta de Halliday originalmente, y bueno, que yo cada vez me convenzo que es tan productiva que permite hacer tanto tipo de estudio, que bueno, es un poco el dato de por qué tiene tantos seguidores y por qué su propio autor sigue vivo y feliz escuchando a los nuevos investigadores.
La lingüística de corpus, porque varios de los capítulos de las investigaciones trabajaron con corpus. Corpus en el área del genoma, de la medicina, creo que hay algo de ecología, ¿no? Entonces son diferentes corpus con los que trabajaron. Esta área de conocimiento especializado precisamente es la idea de integrar la parte cognitiva en la producción de un conocimiento que normalmente hace un especialista y que a una persona lega ajena a ese conocimiento necesita aprenderlo o por lo menos tomar algún curso para acercarse a entenderlo, no para producirlo. Para producirlo tendría que ser también un especialista. Pero este conocimiento especializado tiene una característica, que es que se construye a partir de, por un lado, la parte lingüística, a partir de términos, pero cada término está relacionado a un concepto. Estos conceptos son centrales porque es el conocimiento que está siendo producido. Alguien que logra entender cómo funciona ese conocimiento y entender el valor conceptual y lingüístico que tiene el término de esa área, puede producir conocimiento. Digamos, sería el caso de los estudiantes que se forman para químicos, para médicos, para físicos. O sea que en este proceso ellos están aprendiendo esa terminología, solo que no tienen mapas tan definidos o metodologías tan precisas para tratar este tema. Normalmente ellos lo van construyendo un poco con las lecturas, con las discusiones en clase, van descubriendo su campo y ellos se apropian, se vuelven especialistas, pero sería mucho más interesante si ellos tuvieran en la base una formación en esta área que les permitiera entender que aparte de las redes que se van tejiendo en ese conocimiento especializado, hay unidades a las cuales se puede identificar desde la perspectiva lingüística y comunicativa y que están construyendo los nodos de este conocimiento. Si ellos lo entienden mejor, o sea, mejor cómo se relacionan en jerarquías, quién depende de quién, y pueden tener visualmente un mapa, digamos, que estaría dado por relaciones semánticas, por ejemplo, van a ser capaces de producir conocimiento mucho más sistemático, más más autónomo, ¿no? Entonces no solo van a ser consumidores de literatura en inglés, sino que pueden producir en su propia lengua. Y esto es muy importante porque veíamos en un seminario que tenemos con Luis Fernando Lara que nosotros como hablantes de una lengua somos responsables de que esta lengua se desarrolle. O sea, es una lengua que tiene un lado histórico que hemos heredado y que ha alcanzado un nivel cultural que ha sido el resultado de muchas generaciones. Entonces, en este momento el conocimiento se está produciendo en las áreas científicas, técnicas, principalmente. Pero el hecho de que haya terminología en español hace que la lengua sea fuerte en esta área y por lo mismo pueda desarrollarse y acompañar ese desarrollo tan veloz que lleva el inglés, por ejemplo. Entonces, hay ahí también cuestiones un poco políticas, pero que, a final de cuentas también hacen que una lengua se posicione, que permita a sus hablantes realizar tareas de abstracción en diferentes puntos, en diferentes áreas, ¿no? Aquí era un poco representarles lo que está como teoría en el manual, las 4 líneas, lexicología también. Este es nuestro objetivo que ya les comenté. Hemos caracterizado la obra, o sea, ¿qué tipo de obra es este manual? Aparte de ser una obra didáctica, centrarse en la traducción especializada, también lo que tiene es, buscamos integrar muy bien esta parte de que fuera teórico-metodológico, exponer la teoría
mostrar cómo se hace el trabajo de análisis desde esta teoría y que esto se convierta en un procedimiento de trabajo para los ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, son teorías actuales sobre estudio del léxico y sobre la terminología, actuales en el sentido de que, digamos, son finales del siglo XX, esta época del siglo XXI, y tratan de identificar, por ejemplo, en el caso del léxico, cómo el léxico es una unidad que tiene la riqueza de tener una variación interna, digamos que podríamos llamar lingüística en sí, a nivel morfológico, sintáctico, semántico, pragmático, ¿no? Y que podríamos decir también que tiene expresada en ella misma lo que sería la variación externa. O sea, podemos identificar que una palabra pertenece a un contexto, esto es externo, se usa por determinados hablantes en determinados contextos, y también se relaciona con aspectos conceptuales, ¿no? Que nos van a hablar de su significado, de la relación ontológica que puedan construir también. Entonces, el léxico se volvió un lugar muy importante de análisis porque las máquinas se alimentan con léxico. Entonces, estas teorías se volvieron muy fuertes, sobre todo las que venían apoyadas desde las matemáticas, con la idea de que cómo reproducimos, siempre la pregunta era esta, ¿cómo reproducimos la forma de hablar y de entender de un ser humano? ¿Cómo hacemos que las máquinas nos den la sensación de que estamos hablando con otra persona? O sea, lo último son la parte pragmática, o sea, meter frases de uso dentro de una lengua que da la impresión de que estoy hablando con una máquina o con una persona, ¿no? Ya de repente hay una confusión. Digamos, ahí el léxico es importante porque lo que recuperan estos analizadores son palabras y las contextualizan de acuerdo a las listas que ellos tienen. Entonces pueden decir, se trata de una situación de este contexto. Pregúntenle a un robot, digamos, a una imagen de cómo llegar a tomar un tren en Europa, ¿no? Empiecen a hablar de temas personales y la máquina les va a responder. Hicimos un poco la prueba de, Irene, ¿tienes novio? No, yo soy máquina, no toco esos temas. Irene, ¿a ti te gusta el chocolate? Me encanta. Entonces esta, digamos, tiene información de una conversación, pero cuando se tocan temas ya más sentimentales, por ejemplo, ella se coloca, soy una máquina, no tengo familia, no puedo responderte eso. Entonces, bueno, son un poco la otra parte de la terminología, sí, precisamente porque la forma de recuperar el conocimiento, sobre todo la gran cantidad de textos que se producen, esta ha sido la gran preocupación, cómo llegar a ese conocimiento valioso y tener que pasar por una infinidad de textos. Bueno, pues esa fue la idea de la lingüística de corpus, de almacenar, buscar una forma de administrar, organizar esto y dar, y bueno, y ahora cosas más sofisticadas, ¿no? Redes semánticas, formas más de recuperar información más específica. Y bueno, y también la terminología, bueno, ustedes están familiarizados con los bancos terminológicos, ¿no? Que también este es otro, digamos, otro elemento muy importante. La obra de carácter didáctico, bueno, sí. ¿Por qué es didáctico? Bueno, simplemente se promueve el aprendizaje de estas teorías. Esa es la idea, pero no se va a aprender nada más con leer, sino que se necesitan ejercicios que hagan digamos, una tarea significativa, que se vuelva realmente una práctica que se integre en lo que llamaríamos una competencia del traductor, una competencia instrumental, pero también toca, como vamos a ver, algunos aspectos de otro tipo. Bueno, estas eran las preguntas con las que planteábamos,
cuál es la relevancia en la formación de un traductor y qué metodologías y qué tipo de ejercicios favorecen el desarrollo de una competencia en esta área, ¿no? Bueno, ustedes bien saben que uno de los grandes avances de la traducción es haber entrado a la parte de investigación sobre la competencia del traductor, o sea, investigar qué hace el traductor al traducir. Y bueno, y también en algunos modelos agregar el aspecto de la parte profesional, o sea, qué implica hacer un encargo de traducción y tratar con un conjunto de responsables de la traducción y ajustar esta negociación, ¿no? de cómo tiene que ser la traducción. Pero en este caso realmente es una visión, el manual da una visión sobre lo que son estos textos especializados que se producen por científicos, por médicos, por diferentes especialistas, que los hacen un poco crípticos porque tienen estos términos, estos conceptos, y un texto especializado se dirige a un especialista, entonces no hay necesidad de explicar qué significa ni dar analogías o otras formas, paráfrasis, en fin, sino que lo que hay ahí, bueno, es una comunicación de especialista a especialista. Entonces un traductor se acerca, normalmente va especializándose en un área, pero de alguna manera el tener un conocimiento de qué es la terminología, cómo funciona el conocimiento especializado, qué tipo de recursos lingüísticos o de tipo cognitivo están allí, hace la tarea mucho más, digamos, permite que sea más ordenada y más autonomía frente a lo que existe, ¿no? a los diferentes fuentes o bancos que existen. Bueno, ¿cuáles son los contenidos? Bueno, este manual, el primer, bueno, aparte de los agradecimientos, prólogo e introducción, en el primer capítulo trabajamos el tema de la terminología y la traducción especializada, y bueno, la idea es un poco mostrar que la terminología no solo está en el área de conocimiento especializado, sino que la terminología circula por nuestras vidas todos los días, y hay una referencia al trabajo de Luis Fernando Lara, en donde él señala que desde que nos levantamos nos enfrentamos a la terminología, al seleccionar el shampoo y ver las maravillas que va a hacer sobre nuestra cabeza, al tomar, no sé, una crema para ver qué efectos, y todo lo que tiene ahí son principalmente términos químicos, principal, ¿no? Pero también en la parte de publicidad los textos construyen tu cabello como en la naturaleza, suave, sedoso, como nunca, no sé, imágenes de estas que uno cree. Y también, por ejemplo, decía, al comer y tomar la mantequilla y ves todo lo que te vas a comer, y bueno, y te preguntas, ¿y esto qué efecto puede tener en la salud, ¿no? Digamos, estas decisiones que en nuestra época tienen que ser muy importantes porque, bueno, la globalización nos trae productos de muchos lados, algunos respetan las normas, otros no, algunos están prohibidos en sus países, pero aquí no. Entonces ese tipo de cosas, decíamos, es una necesidad también de cualquier ciudadano de ser educado en estas áreas de la terminología para poder actuar críticamente, ¿no? Y también, bueno, es un poco acercarse entonces, bueno, si esta terminología circula en el mundo cotidiano y es producida principalmente en un texto especializado, bueno, podemos ver que va a aparecer de diferentes maneras en otros textos con los que nosotros tenemos contacto. Y bueno, este sería el tema de la variación que se va a tocar más adelante, pero de alguna forma esta circulación, por ejemplo, toca la idea de muchas áreas. Los profesores piden que lean en inglés porque las traducciones tardan mucho y cuando ya llegan los cambios ya son muy significativos. Digamos, ese es un tema para la traducción, ¿no? Traducir libros de bioquímica o de estas áreas.
bueno, qué implica y qué implica acercarse a través de los términos originales o de la traducción. La importancia de la traducción es lo que les decía, que existen esas propuestas para poder usar ese conocimiento, ¿no? Entonces, para el traductor, estas áreas representan un reto, digamos, de cómo acompañar también esta parte. Bueno, entonces es un poco eso y, bueno, evidentemente es una propuesta teórica de la terminología porque hay varias escuelas actualmente. Tendríamos la escuela de Viena, ¿no?, que es la original de Büster, la socioterminología, ¿no?, de Tellerman, la parte que desarrollaron en Barcelona, que es más ver a la terminología como un signo lingüístico y comunicativo. Los brasileños, que han desarrollado también una orientación hacia la terminología, con ese lado social, ¿no?, socioterminología también, un poco como los canadienses, ¿no?, también, de tocar este papel, la presencia de las lenguas y la parte política que tiene. Entonces, son varias escuelas. La que nosotros estamos trabajando viene de la donde nos formamos, bueno, donde yo me formé, que es la de Barcelona, pero hay un intento por mostrar lo que se ha hecho en México, o sea, de cómo, aunque no hablemos específicamente de una escuela de terminología mexicana, existe este conocimiento, ¿no? Gente como María Pozzi o el propio Luis Fernando Lara, Erika, que está aquí, Erika Enis, que ha trabajado un poco en estos proyectos, o Gerardo Sierra, o Ana María Cardero de Acatlán, de la ENEP Acatlán, la FES Acatlán. Bueno, han desarrollado esta área desde otras vertientes teóricas, pero tenemos, y un poco también intentar ver cómo se podría en algún momento mirar estas propuestas. Bueno, el capítulo 2, análisis discursivo y traducción de Iria da Cunha Fanego. Bueno, es lo que les comentaba, esta es una propuesta de Thomson, canadienses, ¿no?, que hacen diseñan un software específico para trabajar la estructura retórica de los textos, resumen y también conclusiones, ¿verdad? Se puede, o cualquier parte del texto, pero digamos en estos hay un tamaño y una densidad, una presencia terminológica muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esta es una propuesta teórica. En el capítulo se enseña en qué consiste la propuesta y se va guiando el uso del software que diseñaron con ejercicios para mirar, para ejercitarse en la construcción de los árboles, en las relaciones discursivas que existen dentro de los textos, ¿no? Entonces, esta es una manera de tratar el texto especializado. En el capítulo 3, bueno, es la propuesta que Daniel va a presentar sobre la teoría sistémico-funcional aplicada a la traducción, de qué manera recupera una idea existente dentro de esta línea teórica y, bueno, él nos va a hablar un poco más. En el tema de la variación denominativa, por ejemplo, en la escuela de Viena, bueno, se considera más la idea de un término, un concepto, pero en el caso de la escuela de Cabré de Barcelona, lo que ellos señalan es que la terminología se usa en diferentes contextos, pero a veces para acercarla a la divulgación se usan otros recursos lingüísticos y entonces esto va generando variación. O el propio productor de un texto especializado, él usa varias denominaciones para referirse a lo mismo y a veces estas denominaciones pierden algunos rasgos conceptuales y a veces no, a veces sí lo mantienen. Entonces, bueno, este trabajo de formar también pensar que sí, que dependiendo del texto esta variación existe, que es real, y entonces, bueno, ella la plantea, la analiza y la define cómo trabajar con esta parte, ¿no? Perdón.
el capítulo 5, los sintagmas nominales extensos, su valor en la formación de traductores. Bueno, este es un tema de traducción que Gabriel y Alejandro tomaron, que señalaban, bueno, es un reto a veces trabajar una unidad muy extensa de inglés a español, en donde uno no sabe dónde termina la unidad. Entonces él hizo un análisis a partir de un corpus, identificando los sintagmas, y estos sintagmas, digamos, ya son patrones, y también la parte cómo son traducidos al español. Entonces, al tener la traducción español, digamos, la presencia de los patrones inglés-español, entonces ya es un recurso bastante probado, porque lo hizo con un corpus muy amplio, de qué debe hacer un traductor cuando encuentra un sintagma de estas características, y cómo en español tiene un orden evidentemente diferente, pero también un tamaño diferente podría ser. Entonces, bueno, este capítulo va por ahí, pero la diferencia de lo que fue la tesis de doctorado es que ahora él lo transformó en una propuesta didáctica. O sea, cómo le enseño a alguien a reconocer estos patrones y cómo le propongo qué pasos, qué criterios para llevarlos a cabo en una traducción, ¿no? Bueno, la traducción de las unidades fraseológicas especializadas, este ha sido otro tema también, sobre todo en las áreas de ecología. Unidades que a veces son también enormes y que son especializadas porque pertenecen a esos ámbitos. Entonces aquí, bueno, es la propuesta de Pedro Patiño y Germán Mira. Ellos estuvieron haciendo una estancia de investigación en Bergen, en Noruega, y en ese momento escribieron esta propuesta de cómo trabajar con las unidades fraseológicas especializadas. Entonces, ahora, por ejemplo, sabemos que las unidades terminológicas no solo son nombres, sino también unidades fraseológicas, también formas verbonominales, ¿no? Que hay verbos especializados dentro de un campo, pero algunos son más opacos, otros son más especializados. Entonces, bueno, ellos trabajan este tema. En el capítulo 7, el fenómeno de la siglación y los principales recursos electrónicos para su almacenamiento. Bueno, esta es una propuesta de John Jairo, que él hizo la tesis también sobre este tema de la siglación. ¿Qué hacemos con las siglas cuando aún no están normalizadas, cuando no se ha hecho la traducción? ¿Qué hacemos con ellas? Entonces él siempre me está diciendo, por favor, ya publiquen el manual porque esto ya va a perder actualidad, ¿no? Pero bueno, él estudió en el área de la genómica, cómo se hacía toda esta parte, y entonces, bueno, su reflexión y su propuesta va a cómo él encontró una propuesta, una salida, y también caracterizó las siglas y sus posibilidades de tratamiento. Bueno, esta es la paralelización de textos de versiones como actividad didáctica en la enseñanza de la traducción especializada. Melba Márquez, que trabaja en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, lo que hace es situar dentro de los diferentes autores que se han encargado de hablar de la competencia del traductor, qué pasa al formar nuevos traductores, con las tecnologías, con el uso de tecnologías y, digamos, reconociendo las aportaciones ya existentes en el campo, como lo que ella encuentra en la sala a partir de la paralelización de textos de versiones, como una actividad didáctica, se convierte en un ejercicio bastante, con muy buenos resultados. Y entonces, bueno, este es lo que ella relata. Y algo que señala es que, a pesar de que, digamos, lo hizo con el espíritu del manual, no es algo que ya a ella le funcionó y lo está dando como algo que funciona, sino lo que ella quiere es mostrar cómo esto permite hacer investigación sobre la formación del traductor. Y entonces esto no va a parar, se puede seguir, dependiendo de los contextos, desarrollando. Bueno, los dos últimos capítulos
que es el de Esther Sada y de Sandra Strykovsky, ellas son traductoras de hace muchos años, ¿no? Esther trabajó mucho tiempo en el ICIT y Sandra ha trabajado con empresas a través de internet, más autónoma. Entonces lo que ellas decidieron, ella tomó algunos problemas terminológicos, digamos, de su propia experiencia, y entonces los expone y muestra cómo fue dándole soluciones, de qué manera los trató y cómo los resolvió. Entonces un poquito más casos concretos ya de su práctica profesional, cómo lo hizo. En el caso de Sandra, cuando ella fue, ambas fueron alumnas de la maestría en lingüística aplicada en el posgrado en lingüística, y entonces Sandra decía, es que cuando a uno lo forman como traductor, hay cosas que no te enseñan, y es muy importante como tener una visión amplia sobre la comunicación, sobre la lengua. Entonces ella expone lo que le hubiera gustado que le enseñaran cuando la formaron como traductora. Entonces un poquito como el diálogo de cierre de cómo bueno, ella hace una propuesta, y bueno, es esta parte que cierra ahí, ¿no? Las consideraciones para una didáctica de la traducción. Bueno, entonces este es el manual. Bueno, solo les menciono rápidamente por qué este enfoque desde la terminología. Bueno, esta idea que ya les comenté, porque el término concentra la mayor densidad de conocimiento especializado, contribuye así a la eficacia comunicativa. O sea, si nosotros usamos el término correcto, el mensaje pasa, y pasa con calidad y con la información que necesita. Entonces ese es el papel del término. Es un uso adecuado y real de la terminología, de acuerdo con el uso natural de los especialistas, ¿no? O sea, un especialista también lo usa dentro de un discurso, y el traductor tiene que acercarse a estas características del discurso, no generar un texto tan literal o tan ajeno a lo que sería el área, porque los lectores que van a ser especialistas seguramente lo van a rechazar, ¿no? La pieza clave, cómo los especialistas tienen almacenado este conocimiento y cómo lo transmiten a los traductores. No, cómo lo transmiten los traductores. Si ustedes observan una conferencia de un especialista o un curso formando especialistas, bueno, uno no entiende de qué está hablando, ¿no? Si es una conferencia de divulgación, normalmente hay paráfrasis, hay explicaciones, ejemplos, demás. Pero si él está formando especialistas, entonces tal vez del discurso didáctico está pasando a un discurso especializado. Y entonces esta terminología, ¿no? Está almacenada en su cabeza. Él conoce, sabe cómo es, y lo pasa de la manera más sencilla o lo expone dependiendo del público. Pero aquí hay una cuestión cognitiva. O sea, esta terminología está asociada a un concepto. Cuando los conceptos han sido traducidos, a veces conservan todos los rasgos del concepto. La terminología ha sido traducida, conservan los rasgos del concepto. Pero a veces el término que se escogió en otra lengua pierde ciertos rasgos. Y ahí ya hay una falta de información, hay una pérdida de información, a veces una distorsión, que sería lo más complicado, pero eso más bien sucede en la divulgación. Y bueno, este es otro de los aspectos. Bueno, ustedes tal vez conozcan esta propuesta. O sea, un término, nosotros lo vamos a reconocer por todas estas posibilidades, características, por su valor léxico, ¿no? Porque funciona como unidad léxica. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Por su morfología,
también porque son monoléxicas, o sea, una sola palabra. Bueno, aquí usan unidad léxica por el problema que representa la unidad palabra, ¿no? Poliléxicas o sintagmáticas porque ya construyen en más combinaciones, más unidades, ¿no? Por su función, o sea, pueden ser nominales, por ejemplo, ahí tienen fiebre, membrana, verbales, ¿no? Occitalar, eufrotizar, adjetivales, genético, clínico, adverbiales, clínicamente, inmunológicamente, locuciones preposicionales en órbita. Por su contenido son concretas, abstractas, ¿no? Lenguaje, neurona, objetos, pinza, sangre, entidades, infiltración, calcificación, estados, muerto, enfermo, propiedades, permeabilidad, calloso, relaciones, causar, producir. O sea, una unidad terminológica, en algún momento una cuestión de traducción puede estar en alguno de estos niveles. Entonces es importante tener este conocimiento, sobre todo porque a veces la idea es que los términos solo son nombres, ¿no? Pero ellos también tienen otras posibilidades a nivel de categoría gramatical, ¿no? Pueden ser otro tipo. Bueno, esta era un poco una idea de dónde situar este manual. O sea, este manual lo que hace es trabajar en este nivel de la competencia del traductor en el área de la terminología y tiene un lado cognitivo, un lado lingüístico, sociofuncional y metodológico. Lo cognitivo es un conocimiento del ámbito especializado para poder identificar y estructurar la terminología. Lo lingüístico es el conocimiento del sistema de la lengua, lenguas sobre la que se investiga, ¿no? O sea, este conocimiento de las lenguas. Sociofuncional, en el sentido que tiene que ser eficiente a la situación, coherente con los fines que persigue y adecuado a los destinatarios. Metodológica, conocimiento mínimo de la actividad terminológica para realizar un trabajo ordenado y sistemático. Bueno, estos son principios de la propuesta terminológica que predomina en varios de los capítulos del manual de la Escuela de Barcelona, ¿no? De Teresa Cabré y Mercè Lorente, el grupo de Liulaterm. Ahora sí, le toca a Daniel. Gracias. Bueno, pues ya que todavía no está publicado el manual, voy a platicarles un poquito sobre mi capítulo para ir adelantando sobre el contenido del manual. Básicamente, lo que hago en el Departamento de Lingüística del CELE es investigación en donde aplico la teoría funcional de Halliday. Más que nada lo que hacemos allí son dos partes: análisis del discurso y análisis de corpus. Más que nada lo que hemos estado haciendo es hacia el discurso académico. Entonces, ahorita somos 3 estudiantes de doctorado que aplicamos esta teoría, y también ha habido varios estudiantes de maestría que se han interesado. Bueno, yo desde que estudié la licenciatura tengo interés en la traducción, porque me formé como traductor en Puebla, y siempre también quise agregar la dimensión lingüística a la traductología, y encontré en la lingüística sistémica funcional esta oportunidad de aplicar el conocimiento lingüístico a la traducción. Bueno, esta teoría surge a partir del lingüista Michael Halliday. Es un lingüista inglés, aunque también ha habido otros que han colaborado al desarrollo de esta teoría, como Mathiesen, Martin. Mathiesen es de los que más se han interesado en aplicar la teoría a la traducción. Y bueno, aparte de la traducción, ha servido para muchos propósitos, como mencioné, análisis del discurso, no nada más lingüístico estrictamente, sino multimodal, ya que el lenguaje se considera un sistema semiótico. De hecho, Halliday habla mucho del sistema lingüístico como un sistema semiótico y social. Hay un libro que se llama El lenguaje como semiótica social, que es la única traducción que se ha hecho al español de Halliday.
También se ha aplicado mucho a la generación de textos, y es aquí donde entra mucho la parte de la traducción, porque son textos multimodales, tanto multimodales como multilingües, en donde también, bueno, se considera no nada más la parte del texto, sino de la imagen, de la música, el lenguaje matemático. Se han hecho estudios del espacio, etcétera. Tipologías gramaticales, han surgido ya varias gramáticas, como la del español, la del francés, la del chino, la del japonés. Y es esto lo que hace esta teoría muy rica, porque se puede aplicar pues prácticamente a todas las lenguas del mundo. También se aplica a la enseñanza de los géneros discursivos, es la parte que trabaja más James Martin, y bueno, a la traducción y la traductología. Y bueno, esta parte de la traducción todavía, digamos, está un poco como empezando. Ya ha habido varias publicaciones, pero no tantas como, digamos, en otros ámbitos, como el análisis del discurso. Bien, hay algunos trabajos que ya se vienen haciendo desde los años 60 que tienen características similares, porque comparten rasgos similares con la lingüística sistémico-funcional, empezando con Catford, que fue el primero que tomó las ideas de Halliday y las aplicó no tanto a la traducción, sino a la traductología, ya que el interés es más describir lo que pasa en la traducción que decir cómo debe ser una traducción. En este sentido, Halliday dice que es una teoría declarativa más que imperativa, en el sentido de que se describe más que decir cómo debería ser una traducción. También están los estudios de Hatem y Mason, tal vez ya los conozcan si se han revisado literatura en la traductología de los años más recientes, en los años 90, igual que Mona Baker, un libro muy útil que encontré, In Other Words, que también aplica varios de los elementos lingüísticos de la sistémico-funcional. Y finalmente Julian House, quien más se ha interesado por esta otra parte de cómo se califica una traducción, o cómo se podría decir que una calificación es positiva para una traducción, o que una traducción es mejor que otra. Entonces ha publicado ya varios artículos en donde trata de explicar, digamos, sobre el valor de una traducción. Y también, bueno, es quien propuso la distinción entre traducción abierta y encubierta. Abierta en el sentido que los lectores saben que es una traducción, y encubierta en el sentido de que, digamos, el traductor es como invisible, como lo diría Venuti, ¿no? La invisibilidad del traductor. Son los trabajos que más se acercan a la propuesta sistémico-funcional. Es sistémico o sistémica por una parte, porque habla más de los sistemas paradigmáticos y no tanto de las estructuras. Es decir, se basa más, si pensamos en la distinción que hace Saussure entre paradigma y sintagma, ¿no? El sintagma es lo que vemos, es lo que decimos, es lo que escuchamos, y paradigma es lo que no se dijo, pero que se pudo haber dicho. Son todos estos elementos lingüísticos que están o que tienen valor por oposición. Entonces esta teoría se interesa más por esta parte sistémica, esta parte de los paradigmas, y es funcional en oposición a formal, ¿no? Entonces una lingüística formal sería como la de Chomsky, donde también se centra más en los sintagmas, en las estructuras, y en donde no se incorpora tanto la semántica, sino es más bien sintaxis pura. Bueno, aquí sí Halliday tiene mucho en cuenta la parte semántica, el significado, la pragmática también. Bueno,
con la redacción de este capítulo, lo que quise hacer es ayudar a resolver el problema de la equivalencia traductorial a través de la arquitectura lingüística que propone la sistémico-funcional. Ya que, bueno, siempre ha sido un problema de qué es equivalencia, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que un texto equivale a otro? O incluso si es posible, ¿no?, realizar una traducción o un texto en una lengua de llegada que sea equivalente a un texto en la lengua de partida. Bien, entonces lo que se hace aquí es incorporar o partir de la, como dice Halliday, de la arquitectura del lenguaje, en donde hay un montón como de dimensiones semióticas. Esto, digamos, es la representación del sistema o de las dimensiones semióticas en donde se ubica el lenguaje, y hay varias. Aquí vemos la distinción en lo que les decía entre sintagma, que es la estructura, y el paradigma, el sistema, es lo que se llama eje. Rangos, en el ámbito gramatical, pues tenemos palabras que forman grupos que forman oraciones que forman párrafos que forman textos. La dimensión de estratificación, se habla de que el lenguaje está estratificado en fonología, lexicogramática, semántica y contenido. Y lo más importante, que son las funciones del lenguaje, la función ideacional, textual e interpersonal. Entonces, todas estas dimensiones semióticas, que es lo que abordo en el capítulo, pueden ser aplicadas a la traducción. Pero bueno, ahorita lo que voy a platicar es nada más la parte de las funciones, que creo que es la parte más importante y yo creo que la mayor contribución de Halliday para la lingüística. Bien, regresamos a Catford, quien desde los años 60 dijo tajantemente que la traducción y la traductología es una rama de la lingüística. Aquí nos dice que dado que la traducción tiene que ver con el lenguaje, en el análisis y descripción de los procesos de traducción se debe hacer uso de categorías establecidas para la descripción de lenguas. Entonces, esto nos sirve de justificación para tomar los elementos que tiene la lingüística sistémica y aplicarlos a la traducción. Es también lo que hizo Catford. Bien, entonces voy a explicar un poquito de cuáles son las metafunciones del lenguaje según la sistémico-funcional, que son 3. Esta figura es la representación tanto de las metafunciones como de los estratos. Entonces, empezando por la parte de, digamos, más de la expresión, que puede ser tanto oral como escrita, ¿no? Si es oral, entonces es la fonología. Si es escrita, es la grafología, ¿no? Al intérprete le interesa más la fonología, ¿no? Al traductor le interesa más la grafología. Por su parte, la fonología la utilizamos para expresar estructuras lexicogramáticas, y a su vez esas estructuras lexicogramáticas para realizar, o para más bien crear significado, porque dice Halliday que el lenguaje y la semántica no nada más es para expresar significados, sino para crear significados. Entonces, en ese sentido que se trata de un sistema semiótico y semológico. Semológico significa de creación, no nada más de expresión de significados, sino de creación de significados. Y siempre dentro de un contexto situacional. ¿Sí? Entonces siempre se va a tener en cuenta que el lenguaje ocurre dentro de un contexto. Y dependiendo de ese contexto, vamos a crear distintos tipos de significados. Bien, entonces, ¿cuáles son las metafunciones de las que habla Halliday? En primer lugar, la función ideacional, porque el lenguaje nos sirve para representar lo que ocurre en el mundo
externo, también lo que ocurre en nuestro mundo interno. Ajá. Cuando hablamos de lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, las emociones, las actitudes, etcétera. Y bueno, el mundo externo también. Entonces, digamos, el tipo de significado más tradicional de la lingüística, ¿no? Que para representar, para hablar de lo que pasa en el mundo. Pero también está la parte interpersonal, que se refiere a los significados que creamos para interrelacionarnos, para crear vínculos entre las personas, relaciones entre padre, hijo, profesor, estudiante, etcétera. Entonces, dependiendo de con quién hablemos, vamos a hablar de cierta forma y a crear ciertos significados. Y finalmente la parte textual, que se refiere a cómo tomar estos dos tipos de significados y hacer un texto coherente. Entonces se refiere un poco a cómo darle coherencia y cohesión a un texto, por ejemplo. Bien, voy a ir tratando de explicar esto un poquito más a fondo con ejemplos. Bien, en el capítulo tomo como base un artículo médico sobre cardiología. Esto ya lo vine trabajando desde la licenciatura porque mi tesis fue sobre un análisis de la voz pasiva. Yo tenía este interés de saber qué pasa con la voz, bueno, no nada más pasiva, sino si hay una voz pasiva en inglés, pues qué pasa en español, ¿no? Si sigue en pasiva o pasa activa o pasa otra cosa. Esa fue la tesis de licenciatura y tomé este texto, este es el original, y la traducción al español. Traducción ya publicada en la versión en español de la revista de cardiología. Entonces, esta es la primera oración del texto, la primerísima oración del texto, que dice intravenous furosemide is commonly administered to patients, ¿no? Pues si esto lo tomamos y lo metemos al Google Translate, va a ser así, ¿no? La furosemida intravenosa es comúnmente administrada a pacientes, que bueno, pues no suena mal, ¿no? Pero si nos vamos a la publicación, a la traducción publicada, viene así, no viene así, viene: la administración intravenosa de furosemida es frecuente en los pacientes, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos describir qué es lo que pasa, ¿no? Basándonos en la lingüística sistémico-funcional. Bien, entonces se puede hacer análisis de la cláusula. La cláusula es, digamos, la unidad de análisis más importante, ¿no?, en esta teoría. Y la cláusula se puede analizar desde las tres funciones, ¿no? Desde la ideacional. La ideacional, como les dije, nos sirve para representar al mundo. Y un elemento que utilizamos para representar las cosas que pasan en el mundo, pues son los verbos, porque el verbo es la categoría léxico-gramatical más importante que hay. Y bueno, Halliday habla de que pues hay varios tipos de verbos o procesos, como se llaman, porque se les dice procesos porque se parte más de la semántica, ¿no?, del significado, y no tanto de el verbo como un elemento sintáctico, sino semántico. Bueno, hay varios tipos de procesos, porque bueno, desde la primaria nos dicen que el verbo es la palabra que utilizamos para describir acciones, ¿no? Pero bueno, luego nos encontramos con casos como ser, ¿no? Bueno, ser no es una acción. Bueno, entonces de aquí parte Halliday para decir, bueno, es que hay procesos materiales que son los más típicos, ¿no? Acciones del hacer, de lo que pasa en el mundo y de lo que hacemos. Los procesos materiales, pero también hay procesos verbales, ¿no? Todos los procesos que tienen que ver con el decir, recomendar,
preguntar, mandar, describir, etcétera. Esos son los procesos verbales. También hay procesos mentales, ¿no? Como creer, pensar, ¿sí? Soñar, querer. Y los procesos relacionales, que son los más, digamos, abstractos, como el ser, estar, tener, donde más que nada lo que ocurre es allí es hacer una relación entre dos cosas, ¿no? ¿Dónde está una cosa? O qué representa una cosa. Entonces, haciendo el análisis ideacional de esta cláusula, pues tenemos aquí un proceso material que es administrar. Es comúnmente administrado, que vemos que está en voz pasiva. Y en español, ¿sí? Entonces pasa a voz activa, pero no nada más ocurre eso, porque al pasar a voz activa, entonces ya no tenemos el proceso material a administrar, sino que la cópula de la cláusula es este proceso relacional ser, ¿sí? Y al mismo tiempo ocurren otras cosas, ¿no? Lo más interesante para mí aquí es que lo que era un verbo aquí pasa a ser un sustantivo. Entonces hay lo que se llama una nominalización. Entonces el hecho de pasar de voz pasiva a activa desencadena otros cambios sintácticos, ¿sí? Como la nominalización, y semánticos, como el cambio de proceso. Entonces vean que de manera muy interesante, si analizamos desde el punto de vista textual, que es lo dado y lo nuevo, normalmente lo dado, empezamos a hablar con cosas que ya conoce nuestro interlocutor para movernos eventualmente a las noticias, ¿no? A lo más relevante. Entonces, dado, nuevo, o tema, rema también es la terminología que se maneja desde la Escuela de Praga. Desde esta perspectiva textual, la furosemida intravenosa sigue siendo el elemento temático y lo dado, ¿no? A pesar, uno pensaría que cuando cambiamos la voz de pasiva a activa, pues van a cambiar las cosas de posición, pero aquí no. La furosemida intravenosa sigue estando en posición temática, solo que aquí se incorpora la administración, que estaba aquí como verbo, aquí pasa al grupo nominal. Bueno, como parte del análisis interpersonal, pues tenemos el sujeto, igual queda en la misma posición. Finito aquí, bueno, en inglés de por sí es más fácil hacer esta división en finito, que es lo que viene a ser el auxiliar, un adjunto modal comúnmente, y el predicador, que es el verbo principal. Entonces aquí en español observamos que sí se mantiene, tenemos un finito y el predicador están en el mismo verbo. Digamos, la conjugación, la morfología de la conjugación está en un mismo elemento léxico, al igual que el predicador, mientras que aquí la conjugación está de manera separada del elemento léxico más importante, que es aquí administrar. Y lo que ocurre aquí también interesante es que mientras que la modalidad dice Halliday que es todo lo que está en medio de lo positivo y lo negativo, digamos lo que puede ser, entonces no tajantemente el sí o el no, sino el puede, o de siempre y nunca a veces, ¿no? Entonces aquí tenemos la modalidad, el comúnmente, donde era parte del grupo verbal, bueno, aquí se sale, y se vuelve el atributo. La administración es frecuente. Entonces vean, una sola cláusula, todos los cambios sintácticos que tiene. Y bueno, los diferentes niveles de las metafunciones, ideacional, interpersonal y textual. Entonces, en este sentido que lo que se trata de hacer aquí, lo que trato de hacer en este capítulo del manual, es cómo se puede describir lo que pasa en un texto, no tanto
no pretendo decir que una traducción está bien o está mal, sino qué ocurre. Y qué elementos tomar de la lingüística para poder decir qué ocurre. Bien, de las tres metafunciones, dice Halliday que la ideacional posee por mucho el mayor valor, porque como regla general la equivalencia traductorial se define en términos ideacionales. Si un texto traducido no concuerda con el texto original ideacionalmente, entonces no califica como una traducción. Eso es lo que dice Halliday, que a lo mejor puede haber cambios interpersonales o textuales, pero si hay cambios ideacionales, entonces la traducción sí se ve afectada. Entonces voy a aquí dar, con esto ya voy a terminar, ejemplos de los tres tipos de desviación. Lo podemos ver como una desviación, que es lo que llama Cat-for Shift, Translation Shift, que es lo opuesto a la equivalencia. Tenemos el par equivalencia-cambio, o aquí desviación. Entonces lo que ya desde los años 60 dijo Catford es que la equivalencia no la podemos definir en términos generales. O sea, no es posible decir que un texto es o no equivalente al texto original, sino que tomando toda esta arquitectura del lenguaje podemos decir, este texto en cuanto a la metafunción ideacional tal vez sí sea equivalente, pero no en cuanto a la metafunción interpersonal, o tal vez sí o no en cuanto a la metafunción textual. Entonces hay que tomar diferentes factores, diferentes aspectos en los que podemos decir que hay equivalencia o no. Es como cuando yo doy clases de inglés también en el CELE, y a veces, yo estudié un poco de chino también allí, y cuando les platico a mis alumnos que estudié chino, me dicen, es que es muy difícil. O luego me dicen, es que aprender inglés es más fácil que aprender español. Por ejemplo, para los extranjeros, ¿no? Los norteamericanos que vienen y aprenden en español. Entonces, muchos tienen esa percepción de que aprender inglés es más fácil que aprender español, o que aprender francés es más difícil que aprender inglés. Yo les digo, bueno, depende a qué te refieras. Por ejemplo, el chino, la parte de la escritura, pues es muy difícil porque es otro. Pues nosotros en español tenemos un abecedario y con el alfabeto, con las letras, formamos palabras. Nos aprendemos, ¿no?, las 27 letras del alfabeto y ya con esas formamos palabras. Pero en el chino hay que aprenderse, por cada palabra hay que aprenderse un carácter. Pues la parte logográfica es muy difícil en chino. Pero, por ejemplo, en chino no hay conjugación verbal. O sea, el verbo siempre se queda igual. Entonces, en la parte de la conjugación, pues podemos decir que el chino es relativamente fácil, ¿no? Pero en la parte de los logogramas, pues es muy difícil. Entonces depende a qué nos refiramos cuando decimos que aprender una lengua es fácil o difícil, ¿no? Si nos referimos a la escritura, si nos referimos a los verbos, si nos referimos a géneros, si nos referimos a así aspectos de la lengua. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Un texto es equivalente, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Sí? Entonces estas son tres maneras de las que podemos partir para decir que de acuerdo a las metafunciones. Como les dije, hay otras dimensiones en las que podemos decir hay equivalencia, pero es lo que ya no toqué, pero que sí está en el capítulo. Bueno, regresando, desviación pues el original dice patience, porque es un estudio de cómo la aspirina afecta a pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Entonces se trata de un experimento. Aquí dice, en la parte de la metodología dice, patients were not studied if they had a history of a recent myocardial infarction. Y la traducción así viene, fue rechazada la participación de pacientes con antecedentes recientes de infarto miocárdico. Entonces podríamos decir que ideacionalmente, pues sí, es equivalente, pero interpersonalmente sí observamos también un cambio. Aquí lo más interesante es la polaridad, ¿no? En la metafunción interpersonal
se hace análisis tanto de la modalidad, como dijimos, lo que está entre el sí y el no, y también eso del sí y el no, que es la polaridad. Entonces aquí, mientras que es una cláusula con polaridad negativa, ¿no? Patients were not studied. Ajá. Aquí es una cláusula con polaridad positiva, pero pues el significado es más o menos el mismo, ¿no? Rechazar, ¿no? Aunque gramaticalmente es positivo. Desde el aspecto léxico, digamos que esa negatividad viene en la parte léxica, no tanto en la parte gramatical. Fue rechazada. Una desviación textual. Ajá. El original dice: This effect is believed to result from an independent Venus-Later action. Lo textual, acuérdense, dijimos que es de qué partimos y hacia dónde vamos, ¿no? El tema y el rema, o el tópico también se le llama, y lo que se dice del tópico. En ese sentido, las cláusulas son vistas como mensajes. Ajá. ¿De qué voy a hablar? Es el tema, y es lo que ya conoce mi interlocutor, que es lo dado, y nos movemos hacia lo nuevo, las noticias. ¿Sí? Entonces, este efecto es lo dado, lo que ya conocemos, de lo que ya leímos anteriormente en el artículo, y esto es lo nuevo, ¿no? Que is believed to result from this action. Mientras que en español, parte de... No se habla del efecto como tópico, sino del proceso mental, suponemos. Incluso mientras que en el original es totalmente impersonal, ¿no? This effect is believed. En español sale a colación no nada más el verbo, sino en primera persona, suponemos, ¿no? Entonces ahí sale la voz de los científicos. Nosotros suponemos que este efecto es el resultado de una acción venodilatadora independiente. Entonces, a pesar de que aquí estamos haciendo el análisis a nivel cláusula, la dimensión textual del lenguaje forma patrones discursivos. Entonces, algo que se ha encontrado en los textos científicos es que se parte de lo dado hacia lo nuevo, del tema al rema en una cláusula, y la siguiente cláusula toma lo nuevo y como ya se dijo es algo dado, entonces el rema se vuelve tema, y ese tema tiene una otra rema, y a su vez esa rema se vuelve un nuevo tema, entonces forma una progresión temática a manera de zigzag. ¿Sí? Por decir, la Tierra es parte del sistema solar. En el sistema solar hay 9 planetas. Esos 9 planetas son Mercurio, Venus, Tierra, y así, en zigzag. Es un patrón que se ha encontrado más que nada para el registro académico científico. Más que nada son estudios que se han hecho del inglés. Habría que ver qué tanto afecta la tipología del español para que esa progresión siga. Digamos, es también algo que he tenido interés de hacer investigación a partir de lo que hice de la licenciatura, ¿no? ¿Qué pasa con la voz pasiva y la voz activa? Ver si hay cambios en esa dinámica. Finalmente, ¿cuál sería una desviación ideacional? Esta fue la cláusula de todo el texto que analicé, la que más me impactó, porque creo que sí hay una desviación ideacional cuando en el original dicen: Patients were asked to attend one Venus seclusion plethysmographic study, en donde el verbo es un proceso verbal a preguntar. Entonces, cuando uno lee esto, se imagina que vino el científico y quieren participar en este estudio, y en la traducción dice: a los pacientes se les realizó una plethysmografía con oclusión venosa. Eso sería, digamos, un cambio en el nivel ideacional, en donde desaparece el proceso verbal preguntar, ¿no? Entonces ya no es tanto como quieren participar, sino participen.
Bien, ya como conclusión, vemos que a partir de las categorías propuestas por la lingüística sistémica funcional se pueden establecer distintos tipos de equivalencia, y mediante las herramientas analíticas que provee la lingüística sistémica funcional, los lingüistas pueden discernir los fenómenos que ocurren en el traspaso de los sistemas de una lengua de partida a los sistemas de una lengua de llegada. Ya con esto concluyo. Muchas gracias. No sé si no sé si quisieras agregar algo más. No. Si hubiera alguna pregunta, comentario o algo, por favor, con el micrófono para que se escuche en el streaming que estamos haciendo en vivo, por favor. Okay. Bueno, adelante. Sí, bueno, yo nada más quería comentar que igual que nos metió Daniel como a todo este mundo de la sistémico funcional, cada capítulo intenta hacer esto, ¿no? De meternos a la visión teórica y al problema, como lo están tratando. Entonces creo que a nivel de formar o de formar traductores, el manual tiene este espíritu, ¿no? De mostrar qué dice la teoría, cómo se hace y cómo se puede uno entrenar un poco en estas habilidades que requiere esa teoría, ¿no? Bueno, originalmente sería, vamos a leer también los autores que originan estas propuestas, ¿no? Pero, el mundo se vuelve impresionante, fabuloso, porque entonces se nos hacen visibles elementos que a lo mejor en un trabajo menos, con otro objetivo o menos sistematizado, no vemos qué está pasando con el lenguaje, ¿no? Y qué estamos haciendo, o hasta dónde una decisión tiene un efecto, por ejemplo, este último, ¿no? De quitar a esta investigación ese aspecto de consultar a los pacientes, sino de volverse algo como a escondidas o sugerir algo así, ¿no? Les digo, yo creo que en cada uno de los capítulos se escuchan a los autores un poco con esta idea de querer pasar lo que ellos han aprendido en este papel de formadores de traductores y también como traductores. Y yo creo que los temas son mucho más, ¿no? A lo mejor había que hacer más manuales o no sé, pero es un poquito una contribución para el área, y sobre todo porque cuando impartimos alguna vez el curso de conocimiento especializado, los talleres de traducción especializada, llegaba gente que trabajaba en diferentes lugares y nos decía que que ellos hacían traducción para la policía, para la PGR o diferentes buffet de traductores, ¿no? Pero que les faltaba como esta parte. Conocían la lengua, pero no tenían la formación en la teoría y en el método. Ahora, hay ya en México varias escuelas que forman traductores, ¿no? En Tabasco, en Baja California, y la UNAM de alguna forma ha tenido que asumir esa tarea también, de abrir una formación ya directamente en traducción, y esto es ahorita todavía una propuesta, pero la idea es contribuir a esa profesionalización. Nosotros trabajamos en un centro de lenguas, y en este centro de lenguas pues tenemos especialistas de más o menos 14 o 15 lenguas, pero cuando hay traducciones o interpretaciones pues se piensa ellos van a hacer este trabajo, pero no siempre es tan sencillo. O sea, ustedes que se dedican a esta área también saben que no es lo mismo tener una formación que conocer la lengua, ¿no? Entonces, sí, el trabajo es mucho más sistemático, con una conciencia de hacia dónde vamos y el compromiso de lo que estamos haciendo. Y entonces este es el manual. Ahorita está
en el comité editorial, esperemos que se publique ya, porque bueno, a los autores les interesa también usarlo en sus cursos, porque ellos imparten en Colombia, en Venezuela o en España, y bueno, es un poquito pues que circule el conocimiento, y si genera más, pues que se siga escribiendo, ¿no? Ese es lo importante, como para compartir esas experiencias. Pues no sé si quieres agregar algo. Sí, que es precisamente una cosa es, digamos, es saber la lengua, y otra cosa es saber sobre la lengua, ¿no? En los cursos en el CELE lo que enseñamos es a usar la lengua, ¿no? A saber la lengua. Pero un lingüista no quiere nada más saber la lengua, sino saber sobre la lengua. Y es esta parte precisamente de lo que yo creo que sí debería ser parte esencial de la formación de un traductor. Sí, pues sí. ¿Alguna pregunta, comentario, aportación? ¿No? Oye, si me lo permites, yo sí quisiera compartir algo contigo del último que mencionaste en el capítulo 3, sobre lo de las desviaciones textuales e ideacionales. Me pareció súper interesantes tus ejemplos, porque en la textual, por ejemplo, donde decían que se elimina por completo el verbo is believed y se pone únicamente suponemos que este efecto es el resultado, ahí, exactamente. Bueno, este es un artículo médico enfocado a médicos, que a lo mejor nunca va a leer un abogado o un jurista, ¿no? Pero, por ejemplo, esto tendría un peso muy significativo si fuera un documento de carácter legal, o si hubiera algún paciente que saliera con algún demanda al laboratorio que hizo el estudio o algo, porque el suponemos está implicando que los autores dicen que, y solamente el original en inglés dice que se piensa, pero no dicen quién lo piensa. Entonces me parece muy muy importante y muy delicado potencialmente para otra situación en la que pudiera implicar algo más que solo un médico leyendo el artículo, ¿no? Sí, sobre todo en los textos legales, ¿no? Sí. En donde con pincitas se analiza, ¿no? Qué es lo que quieren decir, y eso puede desencadenar demandas de millones de dólares de acuerdo a la interpretación de un texto, que es lo que nos platicaba en la lingüística forense, ¿no? Apenas hubo una conferencia de este señor inglés Coulthard, que habló precisamente sobre estos estudios de lingüística forense, en donde el lingüista colabora con la interpretación de los textos legales, donde es importantísimo. Un pequeño cambio de esto puede desencadenar cosas. Sí. Igualmente en la siguiente, en la ideacional, como usted bien comentaba, profesora, da la idea como que se les realizó así en secreto, a escondidas, los pacientes no se enteraron, no les avisaron, no les informaron. Entonces, estas dos desviaciones sí podrían tener implicaciones muy delicadas, ¿no? En cualquier otra situación. Bueno, incluso en este mismo contexto médico, si como decíamos alguno de los pacientes dijera, no, es que el laboratorio me perjudicó, yo nunca supe que me hicieron esto, pues el texto en español efectivamente nunca dice, no le informaste al paciente que le ibas a realizar. Sí. ¿No les pediste ni permiso? Sí. Sí, bueno, en este curso de lingüística forense mencionaban el caso de la instalación de un aparato para asar carne, ¿no? Pero que supuestamente la instrucción decía que se tenía que colocar cerca de un lugar abierto, que nunca en un lugar cerrado, porque podía provocar una explosión. Entonces esto se colocó en un lugar cerca de una ventana, pero hubo algo que no se entendió y entonces generó la explosión y se quemó el niño. Entonces hubo una demanda en Estados Unidos contra la empresa que fabricó este asador, y bueno, y ellos se defendían diciendo que en su instructivo ellos colocaban claramente
que no debía de colocarse en un lugar cerrado y que ellos lo pusieron en un lugar, pero entonces la persona que lo instaló dijo es que yo nunca vi esta frase. Entonces, bueno, era una cuestión así muy, muy pequeña aparentemente, pero bueno, en ese caso se convirtió en un asunto legal en donde se demandaba a la compañía y bueno, ahí no hubo traducción, pero digamos el texto en sí tenía que tener muy, muy claro los riesgos, ¿no? Escribirlo de manera muy, muy clara por los alcances legales para la compañía. Entonces, bueno, no sé, sí, yo creo que, bueno, han sido muy amables el escucharnos y generar un poco esta posibilidad de una charla, tener un público. Y bueno, no sé, yo creo que nada más nos quedaría agradecer al Círculo de Traductores, a ustedes, al Centro Cultural que nos acogió en este espacio tan hermoso. Y bueno, cuando esté el libro mandaremos a través del Círculo de Traductores, está publicado. Haremos una fiesta. Oye, Marisela, ¿y tienen idea cuándo? Pues esperamos que ya solo dependa del visto bueno, porque ya hace tiempo que está circulando en el comité editorial, ¿no? Entre dictamen, o sea, el trabajo está muy bien escrito. Realmente yo creo que ya no hay mucha tarea que hacer. A lo mejor algunas cuestiones de derechos de autor, porque los autores están en varios países, pero ya cedieron sus derechos a la universidad. Pues creo que esperemos que ya este año salga todo ya. Claro que sí. Sí, bueno, siempre es miren, aquí está. Bueno, yo se los puedo mostrar en PDF, ¿no? Pero todavía le falta su portada, su vestido del libro. Pero sí, los autores están igual, ¿no? Ya, por favor, que se publique. Queremos ver cómo quedó. Sí, porque muchos de los trabajos que existen en traducción, así de los manuales o los textos de traducción, sobre traducción, traductología, pues yo creo que siguen siendo muy valiosos, ¿no? El manual no pretende ni mejorar ni sustituir, simplemente aportar desde esta lectura del conocimiento especializado, cómo se puede contribuir hacia la traducción, y sobre todo que son experiencias, como decían los autores, en contextos latinoamericanos en donde muchas veces hay ciertas condiciones de trabajo o de formación, y entonces, bueno, están consideradas de alguna forma también. Pues sí. Perdón, ¿puedes con el micrófono, por favor? Me da un poco de curiosidad saber si este análisis que nos mostraron es de un texto original con su traducción y los procesos que hubo. Si tienen análisis de este tipo, por ejemplo, es que pensé ahora como en los patrones, que sea entre textos que no son traducidos sino originales, para comparar como esto, como patrones en tiempos verbales, en ordenamiento de ideas, no sé, y otras cosas que hay, ¿no? Sí. ¿Tienen algo así en el? Sí, bueno, por ejemplo, el capítulo de Iria, que es sobre retórica, lo que esta propuesta hace es mostrar precisamente cómo en un texto, digamos en inglés, normalmente, bueno, ella trabaja con, bueno, sí, textos que a los autores les piden versiones en varias lenguas. Entonces está el texto en inglés y seguramente a partir de ahí se hicieron las otras versiones o a lo mejor no. Lo que permite la teoría es como analizar los árboles de la estructura discursiva y después contrastar con la estructura que se construye en la otra versión, en ese caso, porque es el mismo autor, ¿no? Y entonces se puede observar si las relaciones entre los diferentes niveles de la estructura son las mismas, porque originalmente deberían de conservarse. Entonces, bueno, esta propuesta también permite un poco ver eso. Los otros van trabajando con
de diferentes materiales, así, algunos ya traducidos, otros en paralelo, como por ejemplo el de la paralelización, pues son las traducciones de los estudiantes de traducción, y entonces es cada uno hace su traducción para publicar en su blog, pero antes de publicar, bueno, pasa toda la secuencia de críticas a la traducción, y además se contrastan las traducciones de los diferentes alumnos, y entonces ya se discuten los problemas que hubo y cómo los resolvieron. Entonces, bueno, hay diferentes juegos. Sí, un ejemplo de lo que es de la propuesta de IRIA es los resúmenes de los artículos de investigación, que normalmente se piden por lo menos en 2 lenguas o hasta 3. Entonces puedes tener el texto, si originalmente está escrito en inglés, ¿no? Entonces está la traducción al español o al portugués o al francés. Entonces ahí lo que pasa es, lo que se quiere ver es los cambios en la retórica. Entonces, como les decía, si metemos un texto a Google, los traductores automáticos, pues la manera típica de trabajar es palabra por palabra. Entonces, en la escala de rango que les platicaba, ¿no?, de que las palabras forman grupos, los grupos forman cláusulas, entonces dice que entre más amplio la estructura, tiene mayor valor en la traducción. Entonces vale más una traducción, digamos, grupo por grupo que palabra por palabra, o vale más una traducción cláusula por cláusula que palabra por palabra o que grupo por grupo. Y vale más aún, tiene más valor una traducción en donde se conserva la estructura discursiva retórica, que todos los otros rangos menores gramaticales, la palabra, el grupo, la cláusula. Y eso es lo que hace Iria de Acuña con la teoría de la estructura retórica, con los árboles, que literalmente son árboles o diagramas arbóreos que nos dicen cómo una cláusula se relaciona con la otra. Es una causa, una consecuencia, una elaboración, una motivación, etcétera. Entonces ver si, por ejemplo, en el caso de los resúmenes, se mantiene esa estructura retórica o si cambia. Y también esta teoría retórica ayuda en la generación de textos automáticos, como es los resúmenes automáticos. Le mete uno a la máquina el texto, y en la retórica siempre va a haber, en un par, digamos, de cláusulas, siempre va a haber una más importante que la otra, el núcleo y el satélite. Si le quitamos todos los satélites a un texto, nos queda un resumen. Y es lo que hacen ya incluso pues, programas como el mismo Word. Si uno le pone ahí la función de resumen automático, entonces para todo esto sirve esta teoría. Sí, Iria ha estado trabajando con el grupo de ingeniería lingüística, y bueno, ellos han desarrollado la cuestión de la definición automática, el resumen, y han experimentado para ir construyendo corpus que permitan también hacer análisis, ¿no? Sí, es así. Sí. Bueno, pues. ¿Alguien más? ¿No? Pues un aplauso para los ponentes. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, simplemente para cerrar ya la charla del día de hoy, les comentábamos al principio que las próximas charlas serán el tercer miércoles de cada mes. En junio sería el miércoles 17, habrá una mesa de editoriales independientes. Esa puede estar atractiva para algunos de nosotros. En julio sería el miércoles 21, es una charla sobre subtitulaje. El 19 de agosto, si es 19 de agosto, por favor, si pueden. En agosto sería una plática muy atractiva también, derechos de autor para los traductores. En septiembre sí habría una excepción porque
cae en Día de la Independencia, precisamente el tercer miércoles, entonces se recorre al miércoles 23. El tema está por confirmar todavía para la charla de septiembre. Tenemos uno ya casi seguro, pero los confirmamos después mejor. El 21 de octubre es la relación del traductor con uno de sus amigos o archienemigos, el corrector de estilo. Y en noviembre la charla se titula Los periplos del perito traductor. Son las que tenemos confirmadas hasta ahora para el resto del año. Y pues bueno, ojalá que los que nos estén viendo ahorita por el streaming, o los que nos vean después por YouTube, o los que están aquí presentes, puedan asistir a algunas de estas reuniones aquí en el Centro Cultural España en México. Muchas gracias a los dos ponentes, gracias al público por asistir, y al Círculo de Traductores y al Centro Cultural España por prestarnos el espacio. Hasta luego.